Encontramos nuevamente en una clase de economía. Hoy para ver y repasar los temas de los indicadores macroeconómicos para que ustedes puedan entender bien cómo se calculan los tres indicadores macroeconómicos, podamos resolver todas las actividades propuestas por el cuadernillo. Y yo les traigo otro ejercicio para que se interprete y se entienda bien el concepto de crecimiento real y crecimiento nominal. Recordemos que la tasa de crecimiento real, nosotros comparamos dos PBI reales, ¿sí? ¿Y cómo calculábamos el PBI del año 0? Lo calculábamos, o del año base, el precio y la cantidad de ese año. Supongamos que yo tengo cantidad, acá me confundí. Supongamos que yo tengo cantidad y que yo tengo precio. Y vamos a hacer un solo bien, ¿sí? Entonces colocamos año 0. Para sacar el PBI real de ese año 0, nosotros tenemos 5 unidades a 10 pesos. ¿Sí? El PBI real del año 0, ¿sí? Va a ser precio por cantidad, porque es nuestro año base, es nuestro año que nosotros tomamos como base para poder calcular el crecimiento. Entonces va a ser 5 por 10, 50. Ahora, ¿qué pasa si en el año 1, yo tengo 7 unidades a 12 pesos? ¿Cómo yo saco el PBI real del año 1? Yo utilizo las cantidades del año 1 por el precio del año 0. Para que este 50 versus 70 sean comparables en el tiempo, o mejor dicho, sean comparables solamente por un aumento de la cantidad de producción. Por eso mantengo el precio. Entonces, el PBI del año 1 va a ser ese, 70. PBI real, ¿sí?, del año 1. Ahora, ¿yo cómo saco el PBI nominal del año 1? El PBI del año nominal es precio por cantidad de ese año, ¿sí? Entonces va a ser 7 por 12, va a ser 84 PBI nominal del año 1. Entonces, si yo comparo 50 con 70, ¿yo qué estoy comparando? Dos PBI reales. Estoy comparando solamente y voy a ver un aumento de la producción de 20 pesos, ¿sí?, en el PBI. Y ese crecimiento va a ser crecimiento real, que lo originan esta diferencia entre dos unidades por el precio del año base. Acá no hay inflación en esta comparación, ¿sí?, porque estoy comparando 2 a 2 PBI reales. ¿Se entiende hasta ahí? Si no, pregunten y consulten con estos números y que les sirva esta clase para entender bien este tema. Ahora, ¿qué pasa si yo comparo 50 con 84? Es un PBI real del año 0 con un PBI nominal del año 1. Yo estoy comparando y estoy diciendo que hubo una diferencia entre 50 y 84, si yo lo saco así con números, de 34. Ahora, ¿hay un aumento de la producción en 34 pesos? No. Este 34 se compone de dos factores. Uno que va a ser el crecimiento real y otro que va a ser la inflación, ¿sí? Y esto se puede sacar en términos porcentuales también. Entonces, si yo quisiera, debería sacar el PBI
o el crecimiento en términos reales y el crecimiento en términos nominales, comparando 50 con 84. A esos dos porcentajes, al porcentaje del crecimiento real, yo le resto el del nominal y me va a dar la inflación. ¿Por qué? Porque además, y acá ustedes lo pueden ver, no solamente hay un aumento en la producción de 2 unidades, sino que también hay un aumento en el precio. Por eso este 34, si yo comparo 50 con 84, es un aumento no real, sino nominal. Y ese aumento de 34 está compuesto por un crecimiento real y un concepto que se llama inflación. Este razonamiento yo se los explico y me gusta que lo entiendan para que sepan la diferencia. No creo que se los tomen así. A ustedes cuando les pidan calcular la inflación lo van a tener y lo van a calcular con el IPC, ¿sí? Con el índice general, con el índice del precio al consumidor. Entonces, este razonamiento que yo les estoy explicando ahora es para que ustedes lo entiendan. Si ustedes comparan dos PBI reales, 50 y 70, están viendo solamente crecimiento. Y si ustedes comparan 50 con 84, un PBI real con un PBI nominal, van a ver un crecimiento. Pero ese crecimiento incluye crecimiento real de la producción y de la inflación, ¿sí? Y ahora quiero que se concentren en este recuadro. Yo les traigo este tipo de ejercicio y ustedes van a tener que tener o completar dos variables, las que yo les pinte en amarillo. En este caso, yo les pongo el PBI del año 0 como un PBI real, ¿sí? Como un PBI real. Ahora, el PBI del año 1 yo le podría poner que es nominal, ¿sí? Este PBI nominal del año 1 me dice que hubo un aumento de ¿cuánto? ¿Cuánto fue la variación entre estos dos PBI? De 10, en porcentaje, de 10%. Ahora, si yo digo que aumentó un 10%, pero les digo que hubo un aumento del 5% de la inflación, ¿qué quiere decir? Que este PBI real, o mejor dicho, la tasa de crecimiento real fue del 5%. ¿Cómo lo calculo esto? Primero, al año 1 le resto el año 0, me da la variación nominal, la variación total. Acá es una de más. Si a la variación total yo le quito el 5% que es de inflación, me va a dar la tasa de crecimiento real. ¿Cuánto tendría? Y esto se los agrego, un poco para que sigan jugando y surjan las preguntas sobre este tema. ¿Cuánto tendría que haber sido el PBI? Si yo del año 0 es 100, el PBI real del año 1 para que haya habido un aumento real del crecimiento del 5%. Tendría que haber sido de 105. Si el PBI del real del año 1 es 105, 105 menos 100, aplico la fórmula de crecimiento, sobre 100 por 100 me va a dar 5%. Yo les voy a dar este recuadro en varios casos y ustedes me tienen que calcular cuánto es los cuadraditos que yo les dejé en amarillo. En este yo ya les di el PBI del año 0, el PBI nominal del año 1 y la inflación. Puede que hayan otros datos y ustedes tienen que jugar con esos datos, aplicar las fórmulas y entender el concepto que un aumento en términos nominales incluye crecimiento e incluye inflación. Si yo al aumento en términos nominales le resto la inflación, me va a quedar el aumento en términos reales, como hicimos en este caso, ¿sí?
Pregunten si no entienden esto, lo volvemos a ver en el horario de consulta. Como siempre les digo, usen esas 2 horas para ver este tema, ¿sí? Ahora pasemos, y apago un poquito la cámara, pasemos a las actividades del cuadernillo. Recuerden que estamos, para los chicos que se están incorporando ahora, estamos en la unidad número 3, en la parte de macroeconomía, viendo los ejercicios de la actividad 3, los propuestos por el cuadernillo. En el texto, en el ejercicio número 1 tenemos un texto, léanlo tranquilos, yo les voy a ir diciendo las respuestas para que lo comparen con las suyas. ¿Qué dice? ¿En qué porcentaje anual creció la economía en 2017? En 2,8% anual, lo dice en el primer párrafo. Después dice, ¿qué enuncie los motores de crecimiento e identifique cuál fue la verdadera estrella? En el párrafo 2 dice, los motores de crecimiento son los ya conocidos. Las exportaciones netas aportaron poco y nada. El gasto público tampoco ayudó demasiado, son las dos variables que no aportaron mucho. Y dice a continuación, la verdadera estrella del año fue la inversión. Esa es la respuesta del 1-2. 1-3. ¿Qué variable se utiliza para medir el crecimiento económico? El PBI real. Y es muy importante que aclaren que es PBI real. 1-4. ¿Cuál es la fórmula de crecimiento económico? La que ya estamos utilizando. Crecimiento económico es PBI real del año 1 menos PBI real del año 0 dividido PBI real del año 0 por 100. Indique cómo fueron las ventas en, dice el 1.5. Bienes durables importados y servicios. Se nota una buena performance, tal cual está en el texto. Concesionarios de autos, la venta de autos crecieron hasta un 14% en 2017. Supermercados prácticamente estancadas, comercios minoristas bajan del 1 al 1% e importación de servicios se expandieron un 23%. El 1.6 dice, ¿qué favoreció la producción extranjera sobre la local? Un tipo de cambio, yo coloqué como respuesta, un tipo de cambio relativamente caro y una economía menos cerrada. Esto todo lo tienen que ir sacando del texto, ¿sí? Está muy fácil de identificar las respuestas. El 1.7 dice, ¿qué pasará con las exportaciones 2018? Se verán favorecidas por un crecimiento más alto de nuestros socios comerciales. ¿Y cómo se comportará la inversión en el año 2018? Dado lo dice, se pondrá el crecimiento al hombro, tal cual como dice el texto. Vamos al ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 tienen que ustedes comparar, voy a volver a prender la cámara, dice que tienen que comparar en distintos años. Tenemos en la primera columna el PBI real del año 12, o mejor dicho, el PBI real tomando como año base el año 2012, el PBI nominal y el IPC. Cuando les pidan crecimiento tienen que analizar siempre el PBI real. Entre el año 2013 y el año 2015, el año 2013 fue 125 el PBI real y el año 2015 fue 145. Eso quiere decir que al haber un aumento en el PBI real hay crecimiento. Calcule la tasa de crecimiento entre el año 2014 y 2012. Nos piden que calculemos utilizando la fórmula, ¿sí? Y acá yo se los voy a hacer en la calculadora, la fórmula de crecimiento. La fórmula de crecimiento entre el año 2012 y el año 2014 es, siempre comenzamos desde el periodo que cierra este tiempo, ¿sí? Desde el año 2014 al año 2012. Tomamos el PBI real del año 2014, 95.
Le restamos el del año base, que es 2012, ¿sí? 100. Lo dividimos por 100, que es el del año base, y lo multiplicamos por 100, hace el efecto neutro, queda un menos 5% de crecimiento. ¿Qué sucede en este caso? Quiere decir que no hubo crecimiento, o mejor dicho, si nosotros decimos un crecimiento negativo, significa que hubo una baja en el PBI real, ¿sí? En vez de haber un crecimiento, hubo una disminución del PBI real. Y calcule la inflación entre el año 2015 y el año 2012, ahí vamos a tomar la columna que dice IPC. El IPC del año 2015 es 140, menos el del año 2012, 40, dividido el del año 2012, por 100, nos da un 40% de inflación. Este ejercicio que yo les he hecho acá, ¿sí?, es el correcto. No traten de hacerlo o aplicarlo en este porque no está pensado de esa manera este ejercicio, están mal los números que aporta el cuadernillo. Este ejercicio véanlo como yo se los digo, para que entiendan y consulten si tienen dudas sobre eso. ¿Qué pasa en el ejercicio número 3? Tenemos un país que produce dos bienes. Produce el bien X y el Y. En 2016 se produjeron 6 unidades del bien X a 7 pesos, más 8 unidades del bien Y a 12 pesos cada una. ¿Cómo calculamos el año 2016? Va a ser, tenemos que multiplicar precio y cantidad del año 2016, más, para poner la fórmula, 6 unidades por 7 pesos, más 8 unidades a 12 pesos, 8 por 12. ¿Cuánto va a ser el PBI real del año 2016? 138. PBI real del año 2016. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Dice, el año 2017 se produjeron 8 unidades del bien X a 10 pesos y 7 unidades del bien Y a 13 pesos. Determine la tasa de crecimiento siempre cuando nos diga o no nos aclare nada, buscamos un crecimiento real. Entonces nosotros vamos a hacer las 8 unidades que se produjeron del bien X, lo vamos a multiplicar por el precio del bien X en el año 2016, que es 7 pesos por 7. Y acá vamos a multiplicar la cantidad del año del bien Y, 7, por el precio, cuánto valía en el año 2016, para comparar solamente aumento de unidades y no de precios. Eso estamos calculando PBI reales. 7 por 12 pesos. Muy bien, 7 por 12 pesos. 84. Si yo sumo estas dos unidades me va a dar 140. Ese va a ser el PBI real, ¿sí? PBI real del año 2017, teniendo en cuenta los precios del año 2016. Ahora, esa es una respuesta, 140. Y ahora tengo que determinar cuánto fue el crecimiento real. Ya sabemos que hay crecimiento porque de 138 pasa a 140. ¿Cómo fue el crecimiento real en el año 2017? Para eso aplico la fórmula. Me voy a la calculadora y coloco 140, que es el PBI real del año 2017, menos 138, del año 2016, 2, dividido 138, que es el PBI real del año 2016. Hasta ahí estoy aplicando la fórmula. Por 100 para pasarlo en términos porcentuales. ¿Cuánto es? Y ahora se los voy a agrandar. ¿Cuánto es
en términos porcentuales es 1,44 o 1,45 en por ciento, ¿sí? El crecimiento del año 2017 al año 2016. ¿Se entendió hasta ahí? Si no entienden, pregunten. ¿Qué pasa en el ejercicio número 4? Igual que en administración les digo, si tienen alguna duda, si quieren aportar algo a la clase, si quieren que veamos otra forma de hacerlo, propongan en la clase qué temas quieren ver, si quieren tener más ejercicios de algún tema y nosotros lo podemos, yo lo puedo preparar y hacer para la clase que viene. ¿Qué pasa en el ejercicio número 4? Acá vamos a hablar de desempleo, recordando que la fórmula para calcular el desempleo era, o la tasa de desempleo eran los desempleados sobre la PEA, ¿sí? Por 100 para que nos dieran porcentaje. Ahora, ¿qué pasa cuando nos dice que hay una tasa de desempleo del 10%? ¿Sí? Del 10%, nos está dando ya el resultado. La tasa de desempleo, ¿sí? Y a su vez nos dice que hay 10.000 desempleados. ¿Qué dato nos falta? Si ya tenemos la tasa de desempleo y tenemos la cantidad de desempleados. Nos falta el dato de la PEA. 10.000 desempleados. Nos falta el dato de la PEA. ¿Cómo podemos calcular ese dato de la PEA? Nosotros ya tenemos que despejar la fórmula original, en donde decíamos que la tasa de desempleo era igual a desempleados sobre PEA por 100. A esa PEA que está dividiendo la paso multiplicando para el otro lado, para el otro término, esto es matemática. Y a la tasa de desempleo la paso dividiendo a los desempleados. Entonces, si yo me voy a la calculadora, ¿cómo saco cuánto era la PEA? Yo voy a sacar que 10.000 estoy diciendo bien, dividido 10, que es la tasa de desempleo, me va a dar 1.000, ¿sí? Por 100, que mantengo la fórmula, me va a dar 100.000. 100.000 va a ser la PEA. ¿Entendieron cómo hice el cambio de fórmula? Despejé PEA de la misma fórmula de la tasa de desempleo. Ahora, si yo ya sé qué es la PEA, y la PEA recuerden que es, PEA es igual, se me complicó con el mouse, PEA es igual a ocupados más desocupados. Y la pregunta que nos hace el ejercicio es, ¿cuántos son los ocupados? Yo ya tengo PEA y ya tengo desocupados. Entonces tengo que despejar ocupados. Fácil. Los ocupados van a ser igual a PEA menos los desocupados. Esto es simplemente cambios en la fórmula. La fórmula no siempre va a ser para aplicar de forma directa, sino que la misma fórmula la puedo cambiar para ver qué es lo que me están preguntando. Esto es una cuenta fácil. Si a la PEA, que es 10.000, le resto los desempleados, me va a quedar que los ocupados van a ser 90.000. ¿Sí? 90.000 van a ser los ocupados. Esa es la respuesta del punto 4. Y ahora pasemos al marcar con cruces. El marcar con cruces es bastante sencillo porque solamente tienen que identificar cuáles son las correctas.
En este caso va a haber siempre una correcta. Hay una respuesta que son varias. Dice el 5.1. De los siguientes agregados que recoge la contabilidad nacional, el más significativo es. Siempre va a ser el más significativo el PBI. ¿Sí? Por eso la opción correcta es el Producto Bruto Interno, ya que mide el valor monetario del total de los bienes y servicios que produce un país en un año dado. Siempre el PBI, Producto Bruto Interno, va a ser el más significativo dentro de la contabilidad nacional, el que nos determina el crecimiento. Pasemos al 5.2, en donde nos pregunta el crecimiento ¿qué mide? Y ustedes parecen ser parecidas, las respuestas tienen que identificar dónde está lo falso, o qué la hace verdadera o qué falsa. La primera dice el incremento generalizado y continuo de los precios de los bienes. Mal. El crecimiento generalizado de los precios es inflación. La A está mal. El valor monetario total de los bienes y servicios finales que produce un país en un año dado. Mal, porque le falta la palabra porcentual. Siempre es el crecimiento, no es en unidades, sino que es en términos porcentuales. La C, que es la correcta, el incremento en términos porcentuales de la cantidad de bienes y servicios producidos en un sistema económico. Y la D, el valor que tiene un bien para la sociedad como el costo social de producirlo, es falsa. Vamos al 5.3, que dice, los indicadores económicos son. Y acá parece que son todas iguales y hay una o dos palabras que hacen a las respuestas falsas. En la A dice, el crecimiento económico en el cual los niveles de actividad económica aumentan constantemente. Hasta ahí venimos bien. La inflación que se puede identificar con el crecimiento de los precios de los bienes. No es cualquier crecimiento, sino que es un crecimiento generalizado de los precios de los bienes. Esa falta de palabra, esa falta que generalizado, hace que toda la aseveración sea falsa. La B, la inflación en el cual los niveles de actividad económica aumentan constantemente. Falso, ahí tiene que decir el crecimiento. Esa sola palabra hace que todo lo demás esté mal. Vamos al C, que dice el crecimiento económico en el cual los niveles de actividad económica disminuyen constantemente. La palabra disminuyen es falsa, porque si estamos hablando de un crecimiento, tiene que decir justamente que aumentan los niveles de actividad económica. Y la D es la correcta. Todo lo que dice la respuesta D está bien, esa es la que hay que marcar. Y por último dice el 5.4, en el flujo circular de los ingresos para una economía sin ahorro, sin gobierno y sin sector externo. Esto recuerden que era el primer gráfico que nosotros veíamos. Hay que ver cuál de estas características cumple. Hay dos sectores, la familia y economía domésticas, que son las propietarias de los factores de producción, eso es correcto, y las empresas que son las productoras de bienes y servicios. Todo es correcto, hay que marcar la A. B, las familias gastan todo su ingreso, es decir, no hay ahorro. En esta economía no hay impuesto ni gasto público, no hay relación con el gobierno, hasta ahí venimos bien, y la producción la realizan las empresas nacionales que solo venden en el mercado interno. Correcto, porque no había sector externo, no lo vemos en esta materia. Todo lo que dice la respuesta B también es correcto. Quedan definidos dos grandes mercados, mercados de factores productivos y mercados de bienes y servicios. Correcto, la C también hay que marcarla. Recuerden que se forman dos mercados cuando intercambiamos bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios y cuando las familias le venden los factores de producción a las empresas, se determina el mercado de factores de producción. Correcta la C. Y por último la D, las empresas y familias se relacionan por medio de flujos reales y monetarios. También es correcta. Recuerden que intercambian
y se simboliza con la línea continua cuando son flujos reales, se simboliza con la línea punteada cuando son flujos monetarios. Entonces, en la 5.4 hay que marcar A, B, C y D. Hasta acá los ejercicios planteados en el cuadernillo. Vamos a seguir practicando. El jueves de la semana que viene, si Dios quiere, vamos a hacer un ejercicio evaluativo con la misma modalidad de siempre. Yo les subo el trabajo, ustedes tienen 2 horas para resolverlo y esas 2 horas después lo tienen que entregar por correo electrónico, ¿sí? Pueden hacerlo con una foto, pueden hacerlo con un Word o de la forma que ustedes quieran, siempre que sea clara las respuestas. Vamos a seguir evaluando, vamos a seguir repasando, sobre todo para los chicos que se están incorporando al PRE. Igual que en administración les digo, si tienen dudas sobre cómo lo toman, si tienen dudas sobre algún tema pasado, si tienen dudas sobre este tema y quieren hacer más ejercicios, si tienen dudas sobre lo que sea, sobre cómo graficar, sobre cómo hacer, pregunten. Nosotros estamos en el PRE y en esta última etapa para que ustedes consulten. Si hay dudas o diferencias con lo que plantean los profesores en el PRE, pregunten. La idea es que ustedes no solamente aprueben, sino como siempre dice el director, que ustedes se saquen 10 para que ustedes aprueben con todos los conocimientos aprendidos y aprobados. No solamente les sirve aprobar, sino que si ustedes entienden y entran e ingresan con una buena base las primeras materias que tienen que ver con contabilidad, con matemática, con economía y con administración, ingresan con una buena base y no van a tener problemas inclusive para las materias de primer año. Entonces, todas las dudas que tengan sobre estos temas, consulten, aprovechen siempre el tiempo de estas clases y si tienen algo que quieren modificar o quieren cambiar del tipo de clases en las que yo se lo doy, economía y administración, podemos plantearla, lo discutimos en el grupo y para eso estamos, para ayudarlos y para explicarles. Hasta acá la clase de economía, espero que hayan entendido, nos vemos el jueves que viene.